Buenos días a todos y a todas. Buenos días, doctor. Bueno, yo voy a complementar un poco lo que ya con tanta claridad han expuesto mis compañeras, la doctora Carola Bianco y Paula. Yo soy Marina Capello, soy trabajadora social, profesora titular de la Cátedra de Trabajo Social 5 y parte actora de este amparo. Bien, desde el año 2008 hasta hoy han pasado cerca de 500 estudiantes por más de 40 instituciones y organizaciones sociales que abordan la problemática de la niñez en el marco de la formación propia del quinto nivel de la licenciatura en Trabajo Social. Esto nos permite dar cuenta de la constante y profunda vulneración de derechos que lesionan y criminalizan a los niños, niñas y adolescentes de los sectores populares. En cada una de las instituciones, con sus particularidades, con sus diferentes modalidades de abordaje e incluso de comprensión de la temática, en las diversas coyunturas sociopolíticas atravesadas durante este lapso de tiempo, con los esfuerzos individuales de los trabajadores que interponían prácticas instituyentes en soledad o con un escaso apoyo institucional, se han observado emergentes y problemáticas comunes y recurrentes. Sobre los programas mencionados en el amparo, los programas PAM, Programa de Abordajes Múltiples, CTD, Centro Terapéutico Diurno, SATI, Servicio de Atención y Tratamiento Integral, reabsorben al personal tras la reforma normativa, pero se hallan vaciados financieramente, sin recursos humanos suficientes en cantidad y en calidad, con escaso impacto en la atención de las problemáticas que dicen abordar. Todos ellos son de alcance local, no tienen ninguna incidencia en la provincia de Buenos Aires. El PIC, Programa de Integración Comunitaria, nunca fue implementado más allá de la capacitación al personal. Por su parte, como ya lo mencionó Carola, el CETAI, Centro de Tratamiento Ambulatorio Integral, ha sufrido los embates de desfinanciamiento que se evidencian en una acción incluida en el presente amparo. Por caso, la falta de recursos producto de la deuda de Estado provincial con la obra del Padre Cajade provocó que 4 centros comunitarios, las Casas de los Niños, Madre Pueblo y Chispita, y Casa de los Bebés y Casa Joven, cerraran de manera temporal. Sobre salud mental y consumo problemático de sustancias. Un poco vamos a complementar lo que acaba de desarrollar Paula. Un primer obstáculo es la falta de datos estadísticos oficiales al respecto en la provincia y en el municipio. En los servicios públicos de salud se ha observado un incremento en las demandas de intervención ante situaciones de intento de suicidio y conductas autolesivas, como así también por consumo problemático de sustancias en niños, niñas y jóvenes entre 12 y 15 años. Respecto de la primera de estas situaciones, podemos mencionar que la mayoría de las personas asistidas son mujeres adolescentes que llegan a la internación a partir de la ingesta de psicofármacos, en los casos de intentos de suicidio o por cortes, lesiones o ideaciones, en los casos de conductas autolesivas. Asimismo, se observa que en muchas situaciones de intentos de suicidio habían preexistido conductas autolesivas que no fueron asistidas por servicios de salud y o que solo se asistieron en la urgencia. En relación con el consumo problemático de sustancias, la mayoría de las personas asistidas son varones adolescentes en situación de calle o que permanecen la mayor parte de tiempo en espacios públicos, sin referencia institucional y o familiar. Muchos de ellos tienen consumos permanentes combinando diversas sustancias. Los servicios de salud y niñez han sido progresivamente desfinanciados, lo cual imposibilita su implementación mínima. En este sentido, la atención de los servicios de salud especializados se limita a la urgencia a la internación, dejando por fuera las tareas de prevención y de seguimiento ambulatorio, mientras que otros efectores de salud generales y o de atención territorial específica, como planteaba Paula, como el caso de los CPA, se niegan a brindar atención argumentando carecer de formación específica para el trabajo con niños y adolescentes. Por su parte, los servicios de niñez se niegan a realizar seguimientos ante estas problemáticas por carecer de recursos materiales y humanos para ello.
Esta situación expresa dos cuestiones centrales. Por un lado, la ausencia de dispositivos para el trabajo con niños, niñas y adolescentes que requieren de atención especializada, permanente y continua. Y por otro, la imposibilidad de pensar en abordajes interinstitucionales e intersectoriales. Las consecuencias más evidentes de esta situación para la población asistida es la extensión innecesaria de las internaciones, la ausencia de seguimiento y o los cambios arbitrarios en las modalidades terapéuticas de acuerdo con los recursos existentes, el agravamiento de los padecimientos, expresados por un lado en la reiteración de los intentos de suicidio y por otro lado en la agudización del consumo y de sus efectos, la escasez de medicación y de personal, la precariedad en el trabajo con los referentes afectivos, la ausencia de atención oportuna y las derivaciones fallidas. Sobre los niños en el territorio barrial. En el abordaje territorial en los barrios del Gran La Plata se toma como una de las fuentes de información el programa de extensión universitaria Consultorios Jurídicos Gratuitos, implementado en los barrios de Malvinas, San Carlos, Cementerio, Tolosa, Los Hornos, Altos de San Lorenzo, Mercadito y Villa Elvira del Partido de La Plata y en la localidad de Berisso. En estos años, desde los consultorios, se han advertido emergentes de las distintas problemáticas que afectan la promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Falta de efectores de atención de la salud con recursos materiales y humanos suficientes para fortalecer estrategias de prevención y atención. Escuelas con carencias institucionales que afectan el acompañamiento singular del proceso de enseñanza-aprendizaje. Muy escasos jardines maternales públicos, lo que dificulta el adecuado cuidado de los niños más pequeños en el horario laboral de los adultos responsables de los mismos o restringe su posibilidad de trabajo. Cada vez más escasa respuesta a la cobertura de las necesidades nutricionales básicas de la población pobre e indigente, con lo cual se compromete el desarrollo y crecimiento de los niños. Acceso informal a la vivienda que redunda en alquileres a costo elevado de viviendas muy precarias e insalubres, la convivencia de varias familias en una misma vivienda, la construcción de casillas precarias y sin servicios en zonas periféricas. A su vez, no se ha revertido la falta de trabajo formal, la discontinuidad de los ingresos dificulta la sustentabilidad de las estrategias de sobrevivencia de las familias. Ante estas dificultades suele recaerse en la judicialización de situaciones familiares problemáticas, luego de años de intervenciones fallidas que no dan respuesta a las necesidades concretas de los implicados, recargando a la familia de una responsabilidad que la excede y da cuenta de problemas estructurales en su génesis y falta de políticas adecuadas en su cronificación. En muchas de las familias con las que se ha trabajado durante estos años, se evidencian generaciones con precariedad laboral y falta de acceso a la vivienda, la educación y la salud. Se evidencia que se siguen reproduciendo viejas prácticas, como la lógica de la derivación, que en vez de responsabilidad genera una desresponsabilidad. A su vez, instituciones vinculadas a la niñez se corren de sus obligaciones haciendo cargo a otros, reproduciendo nuevamente la lógica de la derivación. Es importante destacar cómo se encuentran estas instituciones, sin recursos que garanticen la efectividad del principio de corresponsabilidad, dando cuenta que las condiciones no están garantizadas para proteger derechos. Podemos referenciar la existencia de programas sin presupuesto, los escasos recursos humanos dedicados a la política pública de niñez, debido a los bajos salarios y condiciones laborales desfavorables, precarización laboral que se traduce en la escasa permanencia de los profesionales en los ámbitos de niñez, especialmente en el municipal, obstaculizando la continuidad en el tratamiento de las situaciones problemáticas, deteriorando seriamente la calidad del abordaje. Se verifica un desfasaje de criterios de articulación con dispositivos estatales, la ausencia de lugares acordes a las necesidades de los niños que se encuentran atravesando una situación de vulneración. Muchas veces las acciones son aisladas, desarticuladas, generando sobreintervenciones, es decir, prácticas inconexas y sin ningún resultado.
Muchos niños quedan así al acecho, a la peligrosidad de la calle, las drogas, la prostitución y la trata. Otros pasan a ser sostenes de sus familias, salen a trabajar o a mendigar. Otros son cooptados por adultos para la venta de estupefacientes o como mano de obra para ilícitos en connivencia con la policía. Cientos de chicos circulan hoy por las calles de la ciudad, limpiando autos, vendiendo estampitas, pidiendo monedas, que en muchos casos sirve para ayudar a sus padres, desocupados, en un país que les ha dado la espalda y los excluye sistemáticamente del modelo de producción y educación. Los niños rompen los lazos con las familias, pero también con las escuelas y todo tipo de institucionalidad, excepto las represivas. Niños en situación de calle. La situación de calle implica que los niños están atravesados por la pobreza estructural de sus familias y estando en esa situación sufren el maltrato de la discriminación social. Por otra parte, conlleva a que los niños se hallen desafiliados de todo contenido institucional. De esta manera, se encuentran impedidos de acceder a los satisfactores de sus necesidades básicas, como la alimentación, vivienda, educación, salud, entre otras. Que un niño se encuentre en situación de calle significa que éste deambula o trabaja en la calle la mayor parte del día y por ello está expuesto a una serie de amenazas de la realidad misma. El consecuente vaciamiento en los servicios locales que deben trabajar con la familia de los chicos para promover que los mismos regresen con ellos. Si esta tarea no puede darse por falta de recursos de todo tipo, las medidas de abrigo van a devenir en próximas situaciones de adoptabilidad. Tenemos ejemplos desde los consultorios donde se logró apelar a la decisión de medidas de adoptabilidad, demostrando que no se habían agotado los recursos del trabajo con las familias de los niños. Otra cuestión es que las medidas de abrigo de ninguna manera pueden fundamentarse en las condiciones económicas de las familias. Por lo tanto, todas las medidas para que gocen de la debida legalidad se sostienen en las condiciones subjetivas, capacidad en el ejercicio paterno-materno, etcétera. Ante la falta de políticas que den respuesta a las condiciones materiales de las familias, sin duda se invisibilizan y se coloca la responsabilidad en la subjetividad familiar. Bien, ya termino. Niñez vulnerabilizada y criminalizada. ¿Qué ocurre cuando no se promociona y se protegen derechos? El informe de la CORREPI, Coordinadora contra la Represión Policial Institucional, formulado especialmente para ser incorporado a esta presentación, es contundente. Desde la organización CORREPI y en el marco de su participación en la campaña nacional contra las detenciones arbitrarias, viene interviniendo en diferentes circunstancias en las que se encuentran los niños, niñas y adolescentes en situación de calle en la ciudad de La Plata, los cuales viven un contexto permanente de violencia en su cotidiano que los criminaliza nuevamente y profundiza la violación de sus derechos. Estas situaciones refieren tanto al hostigamiento y represión continua y sistemática que sufren dichos niños por parte de las distintas fuerzas de seguridad que controlan la ciudad, policía local, provincial y federal, como así también en la intervención de instituciones por las cuales transitan dichos niños que por omisión o descuido reproducen en su abordaje prácticas de carácter violentas y represivas hacia los niños. Desde CORREPI se entiende que si los organismos estatales correspondientes no toman cartas en el asunto para frenar estas prácticas represivas, lamentablemente estaremos ante nuevos casos de gatillo fácil. A continuación, CORREPI nos alcanza un informe sobre distintas situaciones concretas por las que estos niños han transitado y padecido en los últimos meses bajo la represión policial institucional. Y alcanzó muchos ejemplos, pero voy a leer dos a los fines del tiempo. Situación 1. Alcanzó 12 situaciones o ejemplos paradigmáticos. El 22 de marzo del 2016, en el marco de una actividad de CORREPI en la Facultad de Trabajo Social, se realiza el primer contacto con Adrián E., de 12 años, y Leonel C., de 15 años. Adrián muestra marcas de golpes en la cara debido al hostigamiento de un oficial de calle de la Comisaría Novena, descrito como una persona robusta, alta, de piel blanca, de ojos achinados, de 40 años aproximadamente. Los niños relatan que entre ellos lo reconocen con el seudónimo de Robocop, quien sistemáticamente los sube al patrullero para pegarles en las patrulladas que se realizan de la zona de Plaza Mateu y Diagonal 73, pertenecientes al distrito zonal de la Comisaría Novena de la ciudad de La Plata. Leonel refiere que tanto este oficial como otros policías lo amenazan de muerte más de una vez. Situación 3, no importa. Leonel C.
ingresa al parador juvenil el día 4 de abril del 2016 por comisión policial bajo el efecto de drogas y muestra golpes debido al hostigamiento policial según sus relatos, daños físicos que no constan en el informe del cuerpo médico policial anexado al acta de libertad con el que ingresa Leonel al parador juvenil provincial, donde los compañeros dan cuenta de 3 heridas de bala de goma efectuadas por efectivos policiales y amenazas de muerte según sus relatos. Otra situación. Día 3 de junio, en la Facultad de Trabajo Social, se encontraban varios niños que transitan las facultades. Uno de ellos, Kevin, de 12 años, que vive en la zona de 91 y 2. El niño se encontraba en situación de crisis, enojado, como bien decía Carola, amenazando con objetos punzantes, situación en la que intervienen compañeros de Correpi. Al mismo tiempo que el espacio de referencia de niñez de la Facultad de Trabajo Social da aviso a los operadores de calle del organismo de niñez, quienes no dan respuesta. Ante esto, quienes intervienen en un principio se trasladaron con el niño a la dirección de niñez, donde no les brindaron mecanismo de contención ni retención para intervenir con Kevin, el cual se escapó rápidamente para luego volver y pedir que lo lleven a la parada de colectivo para volver a su hogar. Correpi, en coordinación con otros organismos, tiene conocimiento de la situación de abuso y maltrato de la cual es víctima Kevin en su ámbito familiar, con lo cual inferimos que no es la mejor intervención devolverlo a su hogar. El día 6 de junio, un compañero de la organización lo encuentra en la esquina de 76 y 7, donde Kevin estaba solo y desabrigado. El niño relata que hacía 2 días que no volvía a su casa debido a la situación de violencia que es sometido en su hogar, y que estaba yendo al centro a recaudar dinero y que le sirve como sustento económico frente a la falta de ingresos de su familia. Al día de la fecha, Kevin se encuentra en situación de calle y durmiendo en un cajero automático del centro de La Plata. Y la última situación, día 20 de mayo del 2016, por la mañana, Adrián E. ingresa a la Facultad de Bellas Artes, sede Fonseca en la Universidad Nacional de La Plata, donde es violentado por parte del personal no docente de la institución, donde uno de ellos toma por el cuello al niño y le empuja hacia afuera del edificio, al mismo tiempo que ejercía sobre Adrián violencia verbal, generando daños morales y físicos en el niño. Bueno, hay más para que ustedes después lo consten. A modo de reflexión, estas situaciones evidencian prácticas reiteradas de revictimización, abordajes superficiales y exentos de humanidad, sentido común y profesionalismo. Dispositivos inconexos, fragmentados, con lógicas represivas, inmediatistas, sin respeto por los más elementales derechos de los niños y niñas que culpabilizan a las familias, ya vulnerabilizadas, hambreadas y criminalizadas por no lograr contener la situación de sus niños. Damos cuenta de la falta de una determinación política que encuadre las prácticas institucionales con un propósito claro de restitución efectiva de derechos, sustentado con el financiamiento adecuado y el debido contralor de los procedimientos realizados en el marco de las intervenciones institucionales. Sumado a esto, la falta de interpelación profesional en concordancia con el enfoque del paradigma integral de promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, que redunda en la culpabilización del núcleo familiar por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran niños y niñas adolescentes, poniendo en tensión las condiciones de vida de las familias. En ninguna de estas instancias de búsqueda de resoluciones hubo una respuesta profesional que adquiera una perspectiva de intervención con los niños. La evidencia más rotunda del fracaso de las intervenciones del Estado se advierte en las trayectorias vitales de los niños incluidos en el amparo en cuestión, de los cuales algunos ya fallecieron, como Marci Garán, víctima del gatillo fácil, mientras más de la mitad transcurren su vida de jóvenes adultos en conflicto con la ley penal, sin la promoción y protección de ninguno de sus derechos a lo largo de estos 8 años.